Crímenes en Latinoamérica. En las sombras de la noche, en los rincones más oscuros de Latinoamérica, acechan historias que estremecen el alma y dejan una huella imborrable en la memoria colectiva. Detrás de la fachada de la cotidianidad, se esconde un abismo de horrores perpetrados por individuos cuyas acciones desafían toda comprensión y perturban la paz de las mentes más valientes. Imaginen un panorama donde la línea entre la realidad y la pesadilla se desdibuja, donde los asesinos y criminales protagonizan episodios tan macabros que la mera mención de sus actos infunde terror en los corazones más intrépidos. Estos villanos de la vida real han tejido una red de maldad, traspasando las fronteras de lo concebible, condenados por crímenes que desafían la moral y despiertan los instintos más primitivos de pavor. Cada rincón de Latinoamérica guarda sus propios secretos, sus propias leyendas de desesperación y crueldad. Desde las selvas densas hasta los callejones polvorientos de ciudades olvidadas, los condenados por los peores crímenes jamás vistos emergen como sombras que devoran la inocencia. La intriga se entrelaza con el miedo, mientras los relatos de asesinatos atroces y crímenes inhumanos revelan la oscura realidad que algunos individuos eligen transitar. Este es un viaje a lo más profundo de la psique criminal, donde las mentes perturbadas han trascendido los límites de la compasión y la moralidad. Latinoamérica se convierte en un escenario en el que el mal se manifiesta de maneras inimaginables, dejando a su paso una estela de horror que desafía la cordura y deja a la sociedad temblando ante la brutalidad que yace entre sus propias filas. ¿Estás listo para sumergirte en la oscuridad, donde los asesinos y criminales de esta tierra revelan sus peores pesadillas? América Central. Comencemos por Costa Rica. Jairo Díaz Aragón, 2011 a 2016, 5 a 8. Conocido como el asesino de Dota, inmigrante nicaragüense quien masacró a toda una familia de 4 integrantes en 2015, en Santa María de Dota, irrumpió en la casa durante la noche, sometió a los habitantes, una pareja y sus 2 hijos de 11 y 9 años, violó a la menor de los hijos mientras el resto de la familia miraba, la apuñaló hasta matarla y la evisceró, también bebió su sangre, al resto de la familia la asesinó con un machete. Después en 2016, apuñaló hasta la muerte a un hombre de 45 años. Sentenciado a 121 años de prisión. Se sospecha también de él en la violación y asesinato de una niña de 10 años, cuyo cuerpo apareció brutalmente apuñalado en Cantón de Pérez Celedón en 2011. También se cree mató a su madrastra y a una nieta de esta en Chinandega, Nicaragua. Adrián Arroyo Gutiérrez, 2014 a 2015, víctimas, 6 a 11. Asesinó a mujeres en San José, todas sus víctimas eran sexoservidoras con problemas de drogodependencia a quienes atraía ofreciéndoles drogas, las estrangulaba tras haber sostenido relaciones sexuales con ellas. Sentenciado a 110 años de prisión. Antes de continuar te invito a abonarte al canal y darle me gusta y compartir. El Salvador. Gustavo Adolfo Parada Morales, conocido como El Directo, fue un líder pandillero de una fracción de la Mara Salvatrucha. Entre 1996 y 1999, asesinó a entre 7 y 17 personas, su primera víctima fue su novia a quien secuestró, violó y le cercenó los senos. Aún con vida la arrojó a un hoyo donde la dejó desangrándose. Tenía solo 14 años cuando cometió este crimen, posteriormente se unió a las maras. Entonces desató su fase más violenta en donde practicó el sicariato pero también violó y asesinó al menos a 6 mujeres. Fue capturado cuando tenía 17 años y condenado solo a 7 años de prisión por 7 asesinatos. Fue liberado tras solo 3 años, supuestamente rehabilitado, aunque ese mismo año, 2002, fue recapturado por su participación en el homicidio de un hombre y sentenciado a 35 años de prisión. Fue asesinado por otro preso estando en prisión. Esteban Ortiz Benito, conocido como el Picaflor o el más buscado, asesinó al menos a 4 personas en Pachimalco. En 1997, disparó fatalmente a un hombre con quien tenía conflictos personales, fue capturado y condenado a 20 años de prisión por este crimen pero escapó.
En 1998, asesinó a 2 niños e hirió de gravedad a otras 6 personas, todas emparentadas entre sí, en un ataque con una granada. No están claras las motivaciones de este ataque. Se rumorea que fue porque uno o varios miembros de esta familia habían testificado contra él. En 1998, apuñaló y acribilló a otro hombre, se desconocen las causas. Se sospecha de él en el asesinato de al menos otros 2 hombres incluyendo un soldado. En 2002, un hombre fue confundido con él y encarcelado por un mes, fue liberado al comprobarse el error. Este prófugo, supuestamente se le ha visto visitando los sitios donde cometió los asesinatos. Hugo Ernesto Osorio Chávez, conocido como el psicópata de Chalchuapa, antiguo policía y, actualmente, presunto miembro de un grupo criminal organizado, quien mató a varias personas cuyos cuerpos enterró en su casa de Chalchuapa, Santa Ana. La mayoría de sus víctimas fueron mujeres a quienes atraía con engaños a través de redes sociales, les ofrecía empleo, la oportunidad de emigrar a Estados Unidos o simplemente las invitaba a citas románticas. Una vez acudían a su domicilio las sometía, violaba y asesinaba. Se sabe que a sus 2 últimas víctimas, una mujer de 57 años y su hija de 26 años, las mató a golpes con un tubo. Sentenciado a 70 años de prisión. Guatemala. José Mequelax Pox, pedófilo conocido como el monstruo de Guatemala, en complicidad de uno de sus primos hermanos, Mariano Macu Miculax, secuestró, violó y estranguló a niños en la antigua Imisco. Sus víctimas tenían edades entre los 10 y 16 años, y la tez blanca. Sentenciado a muerte y fusilado. Su cómplice fue condenado a 30 años de prisión. Melvin Francisco Aguilar Monterroso, Cristian Haroldo Melgar Velázquez, Elfego Rosalío Carías Morales y Héctor Reginaldo Morente. Líderes de un grupo de secuestradores, ladrones y asesinos conocidos como Banda Sierra o Banda, secuestraron y asesinaron a decenas de personas en Amatitlán, Villanueva, Baja Verapaz y El Progreso. La banda, constituida supuestamente por 43 hombres, entre ellos varios expolicías, solían hacerse pasar por miembros de la Policía Nacional Civil, implementaba retenes donde abducían a sus víctimas haciéndoles creer que estaban detenidos, las conducían a una zona aislada de Amatitlán donde las acribillaban e inhumaban. Cobraban rescates por supuestamente liberar a sus víctimas aunque ya las habían asesinado. También participaron en otros crímenes incluyendo sicariato, robo de autos y narcotráfico. Rudy Francisco Quiroa, conocido como el Destructor, líder pandillero de una fracción de la Mara Salvatrucha, acribilló a 6 prostitutas en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. También orquestó la ejecución de un chofer de autobús en 2014 y disparó fatalmente a 2 empleados de un autolavado en 2017, crímenes por los que fue condenado a 30 y 25 años de prisión respectivamente. Walter Artemio Cifuentes Ortiz, líder pandillero de una fracción de la Mara Salvatrucha, secuestró, torturó y mató a golpes a prostitutas en la zona 1 de la ciudad de Guatemala. También orquestó la ejecución de comerciantes, choferes y más personas que se resistían a ser extorsionados. Sentenciado a 196 años de prisión. Moisés Gutiérrez Guevara, violó y asesinó a 3 hombres en situación de calle entre julio y agosto de 2019. Tiene registro de abusos sexuales contra otras personas sin hogar desde 2016. Sentenciado a 141 años de prisión. Honduras. Alma Cleotilde Gran Pérez, autoproclamada bruja, robó y mató a 3 hombres en El Porvenir, Francisco Morazán. Todas sus víctimas eran sus clientes, los mató y desmembró con un hacha, conservó sus restos para practicar con ellos rituales satánicos. Sentenciada a 70 años de prisión. Daniel Vázquez Álvarez, militar en activo quien apuñaló hasta la muerte a un hombre con quien supuestamente sostenía una relación sentimental en Tegucigalpa. Ante la incapacidad de reconocer su propia homosexualidad, habría apuñalado a otros hombres homosexuales en crímenes de odio. Gandhi Espinal Raudales, conocido como el judoka asesino,
ya que fue condecorado con una cinta negra en judo y fue el campeón centroamericano de este deporte. En 2009, supuestamente mató y robó a un turista alemán. En 2010, mató a su novia en un ataque de celos y al sobrino de esta a quien confundió con el amante de la mujer. Después de estos dos crímenes mató y robó a otros 2 hombres durante su huida. Activo en Tegucigalpa, estranguló en cada ocasión a su víctima. Héctor Alejandro Medina Alcerro, conocido como el asesino de la Casa Loca, líder pandillero de una fracción de la Mara Salvatrucha, secuestró, torturó y sofocó hasta la muerte a 3 niños de 7, 12 y 13 años de edad en San Pedro Sula. Supuestamente habría matado a los niños después de que estos se negaran a unirse a su pandilla. Condenado a 110 años de prisión. Lenny Eduardo Zúñiga Valderramos. Estranguló a 2 concubinas y a una sexoservidora en San Pedro Sula. Según la perfilación de la policía, proyectaba la imagen de su madre en sus víctimas y era un sádico que disfrutaba verlas agonizar. Nicaragua. Oliverio Castañeda Palacios. Barba Azul, guatemalteco asentado en León, Nicaragua. Envenenó con estricnina a 2 esposas y a uno de sus suegros para colectar herencias. Sentenciado a cadena perpetua, murió baleado por la policía al tratar de huir de prisión. Su caso inspiró la novela Castigo Divino de Sergio Ramírez. Panamá. Silvano Ward Brown, conocido como el estrangulador de Panamá. En 1959, con tan solo 16 años de edad, allanó la casa de una mujer de 18 años para robar, en San Francisco, Panamá. Al verse descubierto por esta, la apuñaló. Fue condenado a 12 años de prisión, purgando 11 en un reformatorio. En 1973, tras verse libre, estranguló a 2 sexoservidoras en medio de arranques de ira al no poder penetrarlas debido a que sufría de disfunción eréctil. Fue condenado a 30 años de prisión, los cuales purgó íntegramente. Carlos Rafael Meneses Lambis. Violó y apuñaló fatalmente a 2 mujeres, en Betania, distrito de Panamá y Veracruz, distrito de Arraiján, Panamá. También se le acusa de la muerte de su esposa, quien desapareció el 11 de mayo de 2003, en Vista Alegre, distrito de Arraiján. Prófugo. William Dethen Holbert y Laura Michelle Reese. Pareja de emigrantes estadounidenses quienes asesinaron disparándoles a otros ciudadanos estadounidenses en Bocas del Toro, para poder robarles, conocían a cada una de sus víctimas. William Hubbard, apodado como Wild Bill, fue sentenciado a 47 años de prisión y Laura Reese a poco más de 26. Gilberto Ventura Ceballos, emigrante dominicano, quien con la complicidad de otros individuos secuestró para cobrar rescates y posteriormente asesinó a 5 adolescentes, todos de ascendencia china, en Ciudad de Panamá. Sentenciado a 55 años de prisión. Gilberto Ventura se ha escapado 3 veces de prisión, 2 de ellas desde celdas de máxima seguridad. Haití. Stacey Beris, sacerdotisa de una secta vudú, asesinó y canibalizó a 5 niños durante sacrificios rituales, en Puerto Príncipe. En una nota periodística de la época se relata cómo ella en complicidad con un hombre, tío de la víctima, y el resto de los miembros del culto, estrangularon a una niña, luego la decapitaron, bebieron su sangre y finalmente encurtieron el cuerpo para su consumo. Johnson Orelus, líder de una banda de asaltantes y secuestradores conocida como 509, junto con sus cómplices acribilló a hombres durante asaltos violentos o tras plagiarlos y reclamar rescates. Activos en Puerto Príncipe. República Dominicana. Luis Alberto Cabrera Jiménez, apodado como Jack el Destripador aludiendo al famoso asesino serial inglés, asesinó a 3 mujeres en Santo Domingo. Se acercaba a sus víctimas haciéndose pasar por chofer de transporte público, las conducía a zonas baldías, ahí las violaba y apuñalaba, solía coleccionar las prendas íntimas de sus víctimas a manera de trofeos. Condenado a 30 años de prisión. Paraguay. Amancio Legal, campesino quien apuñaló y evisceró personas al azar en Asunción y Misiones. Ejecutado.
Según el autor Juan Marcos González, Amancio Legal habría sido en realidad víctima del sistema judicial de la época, siendo una especie de chivo expiatorio para el imaginario colectivo. Luis Alberto Cabrera Jiménez. Cleverson Luis Pires. Emigrante brasileño quien atacaba a mujeres, todas sus víctimas fueron sus conciudadanas. El 14 de febrero de 2015, en Naranjal, Alto Paraná, masacró a una mujer de 46 años y a sus dos hijas de 20 y 23 años, primero las violó y luego las apuñaló hasta matarlas. Por este crimen recibió una condena de 40 años de prisión. Se cree, en enero de 2015, en Itapúa, también violó y apuñaló fatalmente a una mujer de 46 años y su hija de 17. Agustín Ramón Martínez Martínez. Ladrón de identidad y estafador conocido como Soldado Israelí. En 1993 disparó y mató a un capataz en Misiones, Argentina. Por este hecho fue condenado a 8 años de prisión, pero se fugó poco tiempo después. Ya en Paraguay, en 1995 mató y posteriormente quemó a un ganadero en Quindí, hecho por el cual fue condenado a 8 años en 2001. En el 2009 mató a un exconcejal y a sus 2 empleados, cuyos cuerpos quemó. Estuvo preso entre 2009 y 2016 por este hecho, pero fue liberado gracias a un habeas corpus dado por la mora judicial. De nuevo en libertad, en 2018 mató a un abogado en Yaguarón, cuyo cuerpo desmembró y posteriormente quemó. Condenado a 40 años de prisión. Se cree que pudo matar a por lo menos a una persona más en Paraguay y muchas más en Argentina. Alex Maquera Atencio. Conocido como el Loco del Martillo, robó y mató principalmente familiares para poder sostener su drogodependencia, en Tacna. En enero de 2004, primero mató a un comerciante de 45 años a martillazos y luego a un amigo de 26 años a quien incapacitó con un martillo y luego estranguló. En marzo de 2004, masacró a martillazos primero a su hermana y cuñado, y luego a sus 3 sobrinos de 17 a 7 años de edad y a una familiar política de 13 años. Fue sentenciado a cadena perpetua. Pero estando en prisión apuñaló hasta la muerte a otro reo y a una mujer que visitaba a este, no se sabe exactamente por qué. Antes de continuar te invito a abonarte al canal y darle me gusta y compartir. Pedro Pablo Nakada Ludeña, conocido como el apóstol de la muerte, acribilló a hombres homosexuales, prostitutas, drogodependientes y delincuentes menores, en Huaral, convencido de estar purgando a la sociedad. Sentenciado a 35 años de prisión. Meil Malpartida Achón, conocido como el carnicero de Oxapampa, robó y asesinó a hombres prácticamente al azar, en Junín y Huánuco. Solía dispararles a sus víctimas en medio de asaltos para después mutilarlos. También secuestró a otros tantos para cobrar rescates, torturaba, mutilaba y terminaba apuñalándolos o acribillándolos. Tito Ochoa Valer, conocido como el Tunche del Manú, Barbazul, quien mató a golpes a 3 de sus parejas sentimentales, en Madre de Dios, Arequipa y Cusco. Sentenciado a 24 años de cárcel. Uruguay. Pablo Goncalves, conocido como el asesino de Carrasco, violó y estranguló a 3 mujeres de entre 15 y 27 años de edad en Montevideo. Encarcelado por 23 años, recuperó su libertad en 2016. Ramón Aníbal y Carlos Artigas Beltrán Castro. 2 hermanos quienes asesinaron a ancianos para poder robarles, en Colonia. Solían allanar las viviendas de sus víctimas, siempre casas apartadas en comunidades rurales donde solo vivían los ancianos, y les disparaban hasta la muerte. Se sabe que mataron así a un hombre y un matrimonio de septuagenarios, se sospecha de ellos en al menos 4 asesinatos más, incluyendo el de una pareja de hermanas de 76 y 78 años, cuya casa incendiaron con ellas dentro. Diego de León y Rafael García. Conocidos como el Cositas y el Sapo, en 2005, violaron y mataron a golpes a 2 mujeres de 32 y 15 años, en San José.
Estando presos en el penal de Libertad, en 2011, degollaron a su compañero de celda con navajas para afeitar, mutilaron su cuerpo y lo violaron post-mortem. También canibalizaron partes de este incluyendo su corazón. Aaron Anecio Scafo La Rosa. Mató al menos a 3 hombres a quienes baleó durante asaltos violentos, en Montevideo. Confesó haber asesinado también a otros 2 hombres de 19 y 20 años, por rencillas personales, los habría acribillado e incendiado sus cuerpos. Sospechoso de al menos un 6º crimen. Asesinado en prisión en 2022.293. Venezuela. Dorángel Vargas. Conocido como el Comegente, mató y canibalizó a hombres jóvenes, en Táriba. Tenía predilección por hombres esbeltos que le atrajeran sexualmente, a los que solía dar caza con una tubería afilada a manera de lanza. Diagnosticado con esquizofrenia, igual fue condenado a 30 años de prisión. Javier Ortega Rojas. Conocido como el triturador de cráneos o el mataindigentes. Empleado de aseo público quien mató a pordioseros, en Caracas, siempre dejando caer una roca en sus cabezas mientras dormían. Francisco Abraham García Hernández. Conocido como el monstruo de Caricuao, violó y estranguló a 4 mujeres de entre 25 y 66 años de edad, y a una bebé de 1 año de edad, hija de una de sus víctimas adultas y víctima incidental, en Libertador de Caracas, Distrito Capital. Sentenciado a 30 años de prisión. Bolivia. Ramiro Artieda. Conocido como el actor asesino, responsable de por lo menos 8 asesinatos, en su mayoría mató mujeres jóvenes, todas guardaban un parecido físico y todas tenían exactamente 18 años de edad. Las violó y estranguló, pero también asesinó a su propio hermano, solo que a él lo mató por intereses económicos, le disparó fingiendo un asalto, activó en varias ciudades de Bolivia. El asesino laboró como actor y utilizaba infinidad de personajes para engatusar a sus víctimas, profesor, productor, monje, etc. Sentenciado a muerte y fusilado en 1939. Elías Calvimonte Vázquez. Violó y mató, destrozándoles el cráneo con objetos contundentes, a mujeres jóvenes de entre 15 y 22 años de edad, en Cochabamba. Sentenciado a 30 años de prisión. Jaime Cárdenas Pardo. Conocido como el asesino de Sucre, acribilló y apuñaló a personas en medio de asaltos violentos, también violó y lapidó al menos a 2 mujeres jóvenes y practicó el sicariato. Activo en Sucre, Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Sentenciado a 30 años de prisión. Basilio Mamani Clares. Barbazul, seducía, robaba y terminaba matando a golpes a mujeres, todas ellas eran madres solteras, en el Alto. Omar Fernández Cerrada. Llevaba con engaños a su casa a mujeres jóvenes, abusaba sexualmente de ellas y las torturaba, para luego llevarlas a un monte donde las asesinaba, en la comunidad de 3 Arroyos, Villa Tunari. Se cree que más personas estuvieron involucrados en los feminicidios pero fueron absueltos por falta de pruebas. Richard Choque Flores. Secuestrador, extorsionador y depredador sexual quien mató al menos a 3 mujeres en el Alto, también pudo haber asesinado en Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. En 2013, secuestró, torturó y violó a una mujer de 20 años, la apuñaló hasta la muerte pero aún así pidió rescate a sus familiares. Fue detenido y sentenciado a 30 años de prisión pero recibió libertad condicional tras purgar tan solo 8 años. Volvió a atacar con un modus operandi que consistía en enganchar vía redes sociales a mujeres jóvenes con la promesa de empleo, las citaba y ahí las interceptaba haciéndose pasar por policía. Tras plantarles droga las extorsionaba para conseguir dinero y favores sexuales. A 2 de sus víctimas, de 17 y 15 años, las terminó matando y las enterró en su casa. En la penumbra de los relatos macabros que hemos explorado, queda claro que la realidad supera a menudo cualquier ficción.
Los asesinos y criminales de Latinoamérica, condenados por los peores crímenes jamás vistos, nos han llevado a un viaje a través de las profundidades más siniestras de la condición humana. El terror y la intriga que rodean estas historias reflejan no solo la capacidad de la maldad individual, sino también los desafíos más amplios que enfrenta la sociedad. Al mirar hacia el futuro, se vislumbra la posibilidad de una continuación de este oscuro capítulo. Los crímenes atroces persisten, y nuevos villanos emergerán para aterrorizar a aquellos que buscan la paz y la justicia. ¿Qué nuevos horrores aguardan en las sombras de Latinoamérica? ¿Qué historias de crueldad y malevolencia están a punto de desvelarse? La realidad de los asesinatos y crímenes más inhumanos no debe ser olvidada ni ignorada. Es necesario enfrentar estos horrores para comprender la naturaleza compleja de la criminalidad y trabajar hacia soluciones que prevengan futuras tragedias. La exploración de estos oscuros recovecos puede servir como advertencia, una llamada a la acción para fortalecer las instituciones, fomentar la prevención del delito y abogar por sociedades más seguras. Así, concluimos este primer capítulo, pero las sombras persisten, y la historia de los criminales latinoamericanos no contada aguarda su revelación en una próxima.